Las Tenebrosas. A finales de los años 50, en el pueblo de Batuc, en una casa de adobe, hogar muy humilde, nacieron unas trillizas hermosas. La madre estaba muy feliz, pero a la vez muy triste, porque eran muy pobres y no tenían las posibilidades de darles una buena vida. Su padre trabajaba en la mina de Guantánamo, ya próxima a cerrarse. La partera, al colocar a las trillizas juntas al lado de la madre, ésta se dio cuenta que las niñas nacieron con cierto don. Un matrimonio de clase alta, gente muy rica, él, un ingeniero de la mina, ella, una hermosa dama de sociedad, acudieron a tan humilde hogar. Y con todo el dolor de su corazón, los humildes padres las dieron en adopción. Vivieron en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en los primeros años de las tres dulces niñas. Al tiempo, se las llevaron a una ciudad muy distante. Crecieron en un buen ambiente familiar, pero con el tiempo, cada una fue desarrollando una condición sobrenatural. Muchos la conocen como un don. Una de ellas tenía el don de la premonición, la otra el don de la videncia. La tercera era un ser malvado y mezquino sin escrúpulo alguno. Ella hacía maldades a todas aquellas personas que se interpusieran en sus deseos y caprichos. La joven era maldad absoluta. La belleza de estas tres mujeres las distinguía de quienes estaban a su alrededor. Diana la mayor, ella entendía su don. Sufría porque sabía con certeza lo que iba a suceder. Pero se lo callaba porque en esos tiempos esas cosas se decían eran cosas del diablo, y su temor a ser señalada por ello. El don de Danira era ver la esencia de las personas vivas y sabía cómo eran, pero también tenía el contacto con los muertos, los cuales le pedían favores. Ella le temía a Daniela, porque detectaba la peor maldad en ella, y en efecto, Daniela era maldad pura, solo se amaba a sí misma. Una noche aparentemente tranquila, Diana recibió la visita de una entidad maligna de bajo astral. Aquel ser, arrastrándose por el suelo, llegó hasta quedar enfrente de la mujer. Este le venía a ofrecer poder sin límite. Al decir esto, ella muy atenta escuchó aquella propuesta. Aceptó, pues claramente éste sabía lo que ella deseaba y sus deseos no tenían límite alguno. Los días siguientes se encargó de convivir con Diana, ganándose la confianza de ella. Una tarde, la invitó a pasear, llevándola a varias partes y regresando ya por la tarde, tomando un camino solitario. Daniela comenzó a jugar con el movimiento del carro, acelerando a cada momento, lo que hizo que Diana entrara en pánico y gritándole a su hermana que detuviera el carro. Miró el miedo en su hermana y llenándose de satisfacción soltó una carcajada. Diana le seguía gritando que detuviera el carro, pues quería bajarse. A un costado del camino estaba aquella entidad. Al verla a Daniela, ésta perdió el control estrellándose contra un árbol. Diana murió al instante, pues su cuerpo salió del carro ante la fuerza del impacto. La familia quedó devastada. La madre estaba enferma del corazón, y ante esta tragedia la agravó aún más, ante la pérdida de su hija. Cada quien estuvo sumido en su dolor. Nadie le hizo preguntas, nadie la cuestionó. Solo Danira sabía lo que había pasado. Sus aliados los espíritus le avisaron del peligro en el que estaba, de la entidad con la que Daniela había pactado. Le había pedido la vida de sus hermanas para darle poder sin límites. Ya había entregado la vida de Diana, ahora tenía que entregarla de ella. Ante esto, puso en alerta a la joven. De igual manera como lo había hecho con Diana, ésta trataba de hacerla confiar en ella, pero por más intentos que hacía, no lo lograba. Además, ella era protegida por aquellos espíritus a los que había ayudado. Para Daniela el plazo se agotaba. Se lo hacía saber a aquella entidad que se ocultaba en los rincones de oscuridad, en sus pesadillas, en sus sueños. A ella le atormentaba el hecho de no lograr su propósito. Ya no encontraba la manera de matar a su hermana. Una noche falleció la madre de las trillizas.
Danira estaba devastada, pues ya lo sabía. Unas noches antes, el espíritu de Diana se lo había comunicado. Después del velorio, el padre tuvo que ausentarse, dejando a sus hijas. Estando las hermanas solas, Daniela rondaba la casa, ideando cómo deshacerse de su hermana, hablando consigo misma, exigiéndose no tener error alguno. Tenía que ser perfecto como el primero, pues lo que había tramado anteriormente nada le funcionó. Su aspecto era terrible. Su aspecto se iba demacrando, debía de darse prisa. Una noche, aquella entidad se le presenta exigiéndole lo pactado. La fecha estaba por cumplirse. La entidad estaba enojada con ella por no entregarle a su hermana. Esta le dice que no ha logrado que confíe en ella, que sabe lo que le hizo a Diana, que ahora tramaba algo en su contra. La entidad le entrega un conjuro para desproteger a su hermana. Esta se le acerca a Daniela y le susurra con voz de ultratumba que tiene poco tiempo para hacerlo. De lo contrario, el trato se rompe y las consecuencias para ella son funestas. Lo toma de aquellas manos faltas de carne y de piel. Al levantar su mirada, ésta le sonríe, mostrándole unos dientes podridos con un olor nauseabundo, su rostro con un tono grisáceo, ya en putrefacción. Daniela se dirige al jardín. Ella sabía del rincón favorito de su hermana. Es ahí donde realiza aquel conjuro, del cual no le han podido avisar los espíritus a Danira, porque con el conjuro la entidad los confundió. Daniela entra en la casa diciéndole que va a reunirse con su padre y esa noche tiene que viajar. Despidiéndose le da un beso. Danira se siente muy sola. Hay algo ahí que le causa mucho miedo inexplicable. No se dio cuenta que su hermana le había mentido, pues ésta ya había ingresado de nuevo a la casa por la parte trasera del jardín, ocultándose en la oscuridad de este. Ya entrada más la noche, Danira escucha un llamado, la cual acude rápidamente pensando que era un espíritu en su búsqueda de ayuda. Ya habían transcurrido 2 horas del inicio del conjuro. Esto a Daniela la desesperaba cada vez más. Se dio cuenta que algo sucedía, pues el tiempo transcurría demasiado rápido. Ve cómo su hermana sale al jardín, en dirección a su rincón. Ella comienza a invocar al supuesto espíritu quien la sigue llamando. Sin saberlo, entra al círculo maligno, y al hacerlo quedó desprotegida. Cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde, ya no pudo salir de este. Fuera de este están aquellos espíritus a quienes ella ayudó, su hermana, su mamá, todos intentando entrar en él para ayudarla, pero no pueden. Daniela sale de la oscuridad, donde veía triunfante la desesperación de su hermana por salir de ahí. Esta ríe de júbilo al ver su miedo, el mismo miedo que vio en Diana al momento de morir. Con una daga en la mano, se abalanza contra ella, la cual se defiende haciendo aún más difícil su misión. Las 2 hermanas se tranzan una a la otra, Danira luchando por su vida, pues miraba el odio en su hermana, pero más su desesperación por matarla. En los ojos de Daniela, estos no tenían el brillo de vida. Al parecer, no había escapatoria para Danira. En el momento de la lucha, la daga cae. Las 2 hermanas se van sobre esta, tomándola las 2 al mismo tiempo, haciéndolo por el lado del filo. El corte en ambas hermanas fue profundo, lo que hace que la sangre se funda. Al agitar las manos, la sangre cae en el espíritu de Diana. Esto rompe el conjuro maldito que la ataba al círculo. Al no haber ya barrera entre las hermanas, los que afuera de esta vía entraron y atacaron a la maldita mujer sin escrúpulo. La entidad observaba en la espera de aquello por lo que había ido a buscar para llevársela con él. La esencia de las 3 hermanas se mezclan. Al hacerlo, Daniela muere. Un viento frío cargado de nauseabundos aromas. Se escuchan los gritos de desesperación. Atónita, Danira ve cómo aquella entidad entra en ese círculo y como un animal rabioso que defiende a su presa. Este arrastra al espíritu de Daniela fuera de él. Ellos se pierden en una oscuridad absoluta.
Danira entre lágrimas jura liberar el espíritu de su hermana. Ha pasado el tiempo, los años, y ella no ha envejecido, por lo que ha tenido que cambiar de residencia. Donde quiera que va, ella vive sola. Todas las noches sale a las orillas de la ciudad, a un lugar apartado de todo, para hacer un ritual, tratando de recuperar el espíritu de su hermana, el cual está en oscuridad y es torturada. Algunas de las veces que Danira salía, trataban de hacerle daño, pero ella había adquirido el poder de perder a la gente. Se contaban tantas historias sobre ella. Aún en el año actual, si pones atención, puedes ver a Danira, joven, solitaria y caminando por las calles. Porque hasta que se unan los tres espíritus en un círculo de bondad, podrá descansar. Danira vive de contar historias por radio y escribe una sección de historias y relatos de terror, las cuales ha vivido a través de los años. Ella escribe con el seudónimo de La Tenebrosa. El camafeo. Todo lo que va, en algún momento vuelve, porque toda acción tiene consecuencia, sea buena o sea mala. Y Azalia lo entendió cuando ya fue demasiado tarde. Esta es su historia. Te invito a escucharla en voz de La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Azalia quedó huérfana a la edad de 12 años. Su único familiar era su tía Norma, después de haber vivido con sus padres sus primeros años de vida en la Ciudad de México. Ahora quedaba a cargo de sus tíos, quienes se la llevaron al estado de Zacatecas. Azalia no quedó con dinero, ya que ellos habían ahorrado y la constructora de su padre, el socio de este, se quedó con todo, presentando documentos falsos, lo que despojó a la pequeña del patrimonio que estos le podrían haber dejado. Lo único que se le entregó fue un camafeo que le había pertenecido a su madre. Así pasaron los años y esta fue adoptada por sus tíos como hija. Norma y Gabriel no pertenecían a una familia adinerada, pero sí de clase media alta. La niña fue creciendo con algunos complejos, que poco a poco marcaron su niñez y adolescencia. Varios de sus compañeros de escuela le hicieron el vacío, algunos más crueles, llamándole huerfanita o adoptada. No fue una niña muy agraciada de belleza, pero sí de un hermoso cabello de color negro y ondulado, como el de su madre. Una noche despertó asustada, ya que comenzó a oler algo muy desagradable. Fue en busca de sus tíos y al no encontrarlos en su habitación, comenzó a recorrer la casa, buscando aquel origen del mal olor. En una de las habitaciones que desde que llegó a esa casa se le había prohibido la entrada. Al irse acercando, la puerta, como siempre, estaba cerrada. Por debajo de esta se reflejaban unas siluetas. Sin hacer ruido, la entreabrió para ver qué es lo que estaba dentro de esta. Ahí estaban sus tíos, con unas velas encendidas y su tía arrodillada. Los dos hablando un idioma que ella no conocía, figuras que no había visto en la iglesia a la que ella iba. Asustada regresó a su habitación, ya que lo que vio le causó mucho miedo. A la mañana siguiente, con voz temblorosa pero decidida, le dice a su tía lo que había visto esa noche. Norma, sin sorprenderse, esboza una sonrisa y tomándole de la barbilla le dice: mi querida niña, ya es tiempo que sepas todo. Norma le dice que ella y su marido hacen ciertos trabajos, encomiendas, para las personas que no son felices con lo que tienen, y algunos quieren más de lo que puedan conseguir por sí mismos, y acuden a ellos por su ayuda. Azalia la miraba sabiendo que le ocultaba algo. Norma se dio cuenta que no iba a ser tan fácil, pero nada fácil, engañarla. A lo que continuó diciendo:
que al igual que ella le habían enseñado el arte de la brujería, ella también lo aprenderá, ya que las mujeres de la familia eran brujas y servían a aquel quien muchos le temían. Saberlo todo para cuando llegara el momento de recuperar todo lo que le habían quitado. Azalea no entendió las palabras de Norma en esos momentos, pero con el paso de los años se dio cuenta de ello. Y en lo que verdad, alguna vez hubo una niña buena y sin malicia, fue sustituida por la más horrible que pueda haber en los sentimientos de una mujer. Aprendió lo que sus tíos le enseñaban, desde lo más simple hasta lo más complicado. Participaba con ellos en cada ritual de brujería que estos hacían, ayudándolos a los que, por caprichos de las personas, iban y pagaban por los trabajos que pedían. Fue preparada para las artes oscuras, para que en un futuro ella las practicara. Fue muy buena alumna, ya que aprendió de todo, superando a los tíos en cuestiones de los rituales negros que estos hacían. Así fuera la petición más simple, fue requiriendo conocimiento, y en su tío Gabriel despertó la envidia, porque a él no le otorgaban ciertos conocimientos celestes. Leía cuanto libro le fuera útil para lo que le estaban enseñando. Una tarde tomó uno de los libros, el cual estaba forrado de piel de algún animal. Al abrirlo, se dio cuenta que éste tenía rituales más fuertes de lo que le estaban enseñando, que podría usar para vengarse de aquellos que de niña le habían hecho tanto daño y despreciado. Pero también se dio cuenta que estos traerían graves consecuencias al hacerlo, ya que todo bien o todo mal que hiciera se le regresaría. Entre todas sus páginas encontró uno que le llamó su atención, al grado de obsesionarse con él. Compró todo lo necesario para hacerlo y esperar la fecha adecuada en que hiciera el ritual. Pero para ello necesitaba un objeto que su tía tenía guardado, el camafeo que había sido de su madre. Próxima a cumplir sus 20 años, Azalea le pide el camafeo a Norma. Algo intuía la mujer, pero también sabía que había llegado el momento. Antes de entregárselo, se le advierte: si no haces bien este ritual, sabes que te traerá graves consecuencias. No te preocupes, pronto lo usaremos, le contesta muy segura de sí misma y colocando una fotografía que había sido de su madre dentro de este. Terminando todo aquello, Azalea tuvo una gran paciencia para los resultados fueran favorables para ella, sabiendo que podía invocar la ayuda de algún familiar fallecido de alguna manera trágica, usándolo como amuleto de protección por el amor de quien vida la protegió, pero ahora la protegería después de muerta. Pareciera que Azalea hubiera invocado al espíritu de su madre y lo hubiese atrapado dentro de aquel camafeo. Estando en la universidad, comenzó a usar el camafeo, a veces oculto, otras a simple vista. Un día de regreso a su casa se topa con una joven, una de aquellas niñas que la habían humillado. Ambas se reconocieron al instante. Aquella no perdió el tiempo de jactarse con sus amigas, de volverla a humillar, llamándole huerfanita. Miró el camafeo de Azalea y le dijo con burla: ¡Hey! Miren, usa las joyas de la abuelita muerta. A lo que todas ríen. Azalea sonrió para sí misma y siguió su camino diciendo: verás a tu abuelita muerta. Ya después se enteró que aquella joven había sido atropellada por un auto, cuando ésta gritaba con desesperación que veía a su abuelita muerta y ésta la estaba siguiendo. Así Azalea fue perdiendo la nobleza que una vez hubo en su corazón y dio paso a la maldad que había en ella. Se sentía tan intocable ante todo. Quitaba de su camino a aquellos que le estorbaban sin miramiento alguno. No le importó si eran inocentes o culpables, pero sí se encaprichaba con algún objeto o persona, y lo conseguía.
Pasaba por encima de todos, provocando pequeños accidentes, algunos con consecuencias funestas, solo para que se le dejara aquello que por medio de sus rituales conseguía, ya que por sí misma no podía. Una noche Norma le dijo que había llegado el momento. Averiguó datos de aquel negocio que había sido de su padre, quienes fueron las personas que los habían asesinado. Al enterarse que su padre nunca estuvo de acuerdo de aquel trato, que se cerrara de esa forma, pues él sabía que iban a despojar a varias familias de sus hogares. Acompañado de su esposa esa noche, fue a hablar con su socio y amigo, ignorando por completo que éste ya había decidido quitarlo del camino y quedarse como único dueño de este proyecto, y que solo él recibiría la cantidad de dinero ofrecida por esa gente. Sin darse cuenta, ambos reciben un disparo en la nuca, a modo de ejecución. Ella lloró amargamente, porque para ella todo esto era injusto. Tomando el camafeo en sus manos, pide su ayuda para terminar aquello, y que pasara lo que pasara, pagar el precio por lo que estaba pidiendo. Se decía que cada vez que ella hacía esto, los ojos de la fotografía se movían. Nuevamente sus deseos se le fueron dando. La familia de aquel que traicionó a su padre murieron de la misma forma, igual a los suyos. A él lo torturaron de la manera más cruel que la mente del ser humano pueda recrear. Por medio de los abogados le regresaron todo lo que por derecho le correspondía. Norma guardaba documentos que respaldaban a su hermano como dueño de aquella constructora y arquitecto de las obras que su socio había robado. Al tiempo, le mandaron un telegrama para que éstas fueran a firmar los papeles regresándole todo. Viajó a la Ciudad de México y es acompañada por Norma. El destino es caprichoso y Azalia lo sabía. Llegaron a la Ciudad de México, registrándose en el Hotel Regis, para el día siguiente ir a firmar aquellos papeles. Azalia no esperaba y no estaba preparada para lo que al día siguiente iba a suceder. Despertaron con una leve sacudida, a lo que Norma le dice que no había sido nada. Sin esperar siquiera al ponerse de pie, Azalia sintió cómo el piso se empezó a mover. Fue realmente aterrador. El hotel donde se hospedaban comenzó a colapsar. Azalia sintió cómo su cuerpo caía como plomo al vacío, cómo las paredes a su alrededor se venían abajo. Al ver cómo su tía era aplastada por los escombros que caían sobre ella, aquello pareciera que había terminado. Llena de miedo gritaba por ayuda. Todo el hotel había desaparecido. A su alrededor solo había muerte. No podía ni siquiera moverse, ya que con la caída sintió como su columna se le había desprendido. Trató de arrastrarse, pero al momento de hacerlo, nuevamente los escombros comenzaron a caer, golpeándole el brazo y destrozándolo. Azalia gritaba de dolor ante todo lo que estaba sufriendo. No sabía si aquello iba a seguir. Así pasó horas en agonía, en sufrimiento. Poco a poco los gritos que había estado escuchando, estos se iban apagando. En su mente recordaba a aquellas personas a las que le había hecho tanto daño, a la joven que había humillado en la universidad. Era como si fuera un desfile de todas aquellas personas se hicieran presente, recordándole la aberración a las que les había sometido. Recordó el camafeo e hizo como si lo tuviera en su mano. Pidió por última vez ayuda a su madre y su último deseo. Azalia y su camafeo desaparecieron bajo los escombros del Hotel Regis, ya que un sismo sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, que inundó de una terrible pérdidas humanas ante este hecho. Te invito a suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video.
La Casa de las Culebras es una de las casas más atractivas en la ciudad de Navojoa, Sonora, por la leyenda que en base a ella se formó. Ubicada en calle Morelos, esquina con 16 de septiembre, esta casa se construyó hace más de 100 años. Su arquitectura, un estilo californiano, sigue majestuosa al paso de los años. La Casa de los Maldecidos, Casa de Culebras. En contraesquina de la iglesia del Sagrado Corazón, vivió una familia de buena posición económica, de las más acaudaladas en esa época. El matrimonio tuvo solamente un hijo. Del esposo no se sabe con certeza qué fue de él. Algunos aseguraron que él fue quien puso la maldición a su familia ante la falta de la moralidad. Madre e hijo eran muy apegados, una sobreprotección enfermiza por parte de la mujer ante su hijo. Las personas que trabajaron para la familia se dieron cuenta que el amor de aquella mujer hacia su hijo se estaba convirtiendo en obsesión, la falta del esposo y el miedo a quedar sola. Aquel pequeño, ya en su adolescencia, se volvió en un atractivo joven. Este comenzó a tener relaciones con una de las muchachas que en esos días trabajaba en el quehacer de la casa. Los amoríos entre los dos jóvenes se mantuvo oculta por un tiempo. Se dice que él se enamoró de aquella muchacha. Al enterarse la madre de la relación que sostenían los jóvenes, despide a la muchacha de la casa, a lo que la madre le dice a su hijo: no andes buscando afuera lo que ya tienes en tu casa. Así empieza a seducir a su propio hijo. Estos empiezan a mantener relaciones íntimas, una incesta, una falta a la moralidad. Aquellos que trabajaron en esa casa pronto se dieron cuenta de lo que estaba pasando entre ellos. Como polvorín, se empezó a regar el chisme por todas partes. El morbo comenzó a hacerse presente en los alrededores y ser señalados. Repudiados ante la sociedad, se resguardaron en el interior de su hogar. Nadie sabe quién fue la persona que los maldijo. Unos dicen que fue el esposo al encontrarlos juntos en pleno acto de seducción en la misma cama. O la misma sociedad ante tal falta. O la misma iglesia por caer en pecado al tener relaciones incestuosas. Castigo divino lo hicieron llamar, maldiciendo a madre e hijo convirtiéndolos en animales. Palabra de aquellos que dijeron que solo los animales tenían este tipo de comportamiento. Cuenta la leyenda que aquellos dos seres maldecidos por Dios ante su falta, la casa tiene un sótano en el que se dice están ahí esas criaturas. Los maldecidos van a estar por los siglos de los siglos, o hasta que se desborde el río Mayo e inunde Navojoa. Las ventanas del lugar están hechas para ese propósito. Pero antes de que esto llegue a suceder, la iglesia cambia a sus sacerdotes cada cierto tiempo. Se dice que estos tienen la encomienda de pedir la absolución, el perdón para ellos, para que alcancen la salvación y puedan, hasta entonces, poder salir de la casa para morir en paz. Algunos aseguran que se asoman por las ventanas y estos tienen el aspecto de una mujer y un joven, pero sus cuerpos de culebras. Por las noches se les ha escuchado llorar. De esa casa emanan emociones muy fuertes que hacen que la piel se te erice y un escalofrío te recorre el cuerpo. Años atrás, en alguno de los pueblos cercanos a Navojoa, vivía la que en esos años era la joven muchacha que trabajó en esa casa, la cual se negó a dar entrevistas, a hablar de ese asunto y llevándose consigo a la tumba toda la verdad.
La casa es habitada por nuevos propietarios, asegurando no haber nada en el interior de su casa ni en el sótano. Sus puertas están cerradas a todos aquellos que han tratado de tener la primicia de lo que hay en su interior. Hasta hoy en estos días, nadie sabe con certeza cómo surgió esta leyenda.